desastre! Un podcast sobre desastres con Cristian Farías y Víctor Orellana. Hoy, el relato de un desastre. Con nuestro invitado, el periodista Rafael Cavada. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de ¡Qué desastre! Un podcast sobre desastres con Cristian Farías y Víctor Orellana. Hoy es el capítulo número 10 y no podemos creer que estemos en el capítulo número 10. Nunca lo pensamos. Víctor. ¿Cómo estáis hoy día? Avanzando bien. Hola, Cristian, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuando escuchen esto. Estamos, en el capítulo 10, un número bien importante. Los grandes capitanes de las selecciones de fútbol tienen el número 10 y por eso mismo dijimos tenemos que buscar un invitado de lujo y afortunadamente lo tenemos porque tenemos un gran amigo al cual hemos invitado y que ha aceptado estar aquí con nosotros, el señor Rafael Cavada. Señor Rafael Cavada, ¿cómo está Rafa? Hoy día se da vuelta esto porque Rafa nos ha invitado varias veces a su programa y él nos entrevista. Hoy día lo estamos haciendo al revés. ¿Cómo está Rafa? Muchas gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias a usted. Me quedo con la curiosidad de cuál era el capitán importante que iban a invitar y que se les cayó y después me invitaron a mí, ¿no? La primera participación dijimos, guárdame el 10 yo sé quién. El 10 está. Rafa, tenemos que, aparte de agradecerte de estar con nosotros, tenemos que partir con una pregunta. Bueno, tú sabes que esto es un podcast de desastres, pero la primera pregunta no es sobre desastres. Es sobre si vas a ir a Maiden en noviembre o no. Voy a ir a Maiden en noviembre, aunque tenga que amenazar con un arma, gente. Expliquemos un poco porque hay gente que a lo mejor es lejana a ese tipo de música. Bueno, está hablando de música, yo también la admiro mucho, hemos conversado de eso, pero es importante saber que aquí yo desde afuera lo veo, estos dos personajes de los cuales soy amigo, son muy fanáticos metaleros. Ayer hablamos mucho de grupos que yo he escuchado más bien en la iglesia cuando el cura dice no escuchen a este grupo, pero veo que esta gente es fanática de este tipo de banda, pero bien, yo lo respeto y adelante con eso y que lo pasen bien con ese tipo de recitales. Muchas gracias. Para que vuelvan sanos. Llegaremos con moretones de alguna manera por ir a la cancha a ver a Maiden, pero eso es lo que va a pasar. Rafa, mira, tú tienes una trayectoria súper grande estando en distintos tipos de desastres, no solamente los que tienen algún tipo de origen con algún fenómeno natural, sino que también has visto guerras, has visto un montón de cosas. Entonces hoy día lo que queríamos empezar a hablar tiene que ver con cómo es estar un poco casi que persiguiendo el desastre de repente. ¿Cuál es tu experiencia que ha sido? Y te quiero partir preguntando si tienes alguna memoria de algo, de algún fenómeno, de algo que viste, que se te quede muy grabada hasta en la retina. Alguna cosa como después de un terremoto, algo que hayas visto que no se te va a olvidar jamás. ¿Qué crees? ¿Por dónde va? La Guaira, del estado de Vargas en Venezuela. Fue mi segundo viaje, creo, porque el primero fue al desastre de Colombia, una ciudad que se llama Armenia, pero era un terremoto y que los colombianos no construyen antisísmico, entonces lo que nosotros vimos era básicamente lo que ves en Chile, lo que sí, todo el mundo corría como loco cuando temblaba un poco y los chilenos nos quedábamos mirando. Después nos dijeron, salgan de ahí que esa pared se puede caer, y ahí caímos en cuenta de que no era la fortaleza del terremoto, era la debilidad de la construcción. Pero, tal cual. Pero en realidad lo que nunca se me va a olvidar es La Guaira, porque, a ver, en el terremoto de La Guaira, lo que pasó en el estado de Vargas fue que empezó a llover y a llover y a llover. Y esto es una cordillera que, como Valparaíso, se cae de la cordillera del mar. Y llovió hasta que el terreno se reblandeció y se llevó 30.000 almas, 30.000 personas. Sí, fue gigante ese deslizamiento. No, fue gigantesco, porque yo llegué, a mí no me habían mandado nunca un desastre de este tipo, y yo quería hacer todos los méritos del mundo, siempre que quise hacer esto, digamos. Y me acuerdo de haber hecho un enlace, se llama en aquella época, en donde armábamos notas y decíamos, estamos aquí, en este lugar, y yo caminaba al nivel del techo de un tercer piso. Todo para abajo era piedra y barro. Todo sepultado. Todo. Y ahí fue, creo que la primera vez que vi sacar cadáveres. Llevaban como, no sé, calculo que 5 días, temperaturas de 30 y tantos grados,
Es un olor que te queda pegado en la nariz por mucho tiempo. Y en mi caso en particular, que era novato, digamos, me impresionó un poco, no tanto porque me lo esperaba, pero ese olor en particular demoró días, de repente estás conversando y sientes como un ramalazo así, sentías ese olor y lo otro es que tú te parabas en la parte alta y el mar Caribe es de color turquesa, pero había una mancha de color marrón, de color café, que se extendía por kilómetros hacia dentro del mar. Y tú mirabas y decías, ¿cuánta gente habrá ahí de la que nunca vamos a volver a hablar ni a saber? Como además fue mi primer desastre así grande, imagínate, 30.000 muertos. Nunca se me olvidó, jamás. Sí, pues se fue en el año 99. Era una zona que tenía también cierto contexto más bien urbano, construcciones igual importantes. Yo me acuerdo de una imagen, ahora la volví a ver y la destrucción es grande. Yo me he olvidado porque Venezuela siempre está como lejos en términos como de las imágenes que uno tiene de grandes desastres. Sí. Y recordarlo, claro, es súper importante porque son eventos que en contextos que nosotros también tenemos acá, de los cuales estamos cada vez más cerca producto del efecto cambio climático, de estas cosas que van pasando regularmente. Y ahí un poco nosotros queríamos, invitarte a ti también, mucho como representante de los medios de comunicación. No te vamos a cobrar nada, en el fondo. Pero sí un poco ir viendo, ¿cómo es que los medios de comunicación hacen como los encuadres de esto? Entre comillas, en el fondo, porque hay mucho de cómo hay una línea editorial, ¿cierto?, que trata un evento como este de cierta manera. Uno ve el uso, digamos, de la imagen, del uso de la música, el uso, digamos, de ciertos conceptos. Hay como, ¿de dónde viene como eso? Un poco saber, esa línea editorial que busca cierto morbo o cierta exaltación de la tragedia, digamos, ¿tiene que ver con alguna intención como de comunicar mejor, de comunicar bien, o viene por otro lado, digamos, ese interés? A ver, lo que pasa es que, en toda puesta al aire de un desastre hay varios intereses que chocan. El interés por mostrar lo que fue la tragedia, el interés por mostrar el lado humano, porque si tú le empiezas a decir aquí se cayeron, 10 toneladas cúbicas de tierra, y de hecho lo que tú dices es muy cierto. Venezuela en esa parte es como Valparaíso, pero por muchos kilómetros, pues tú pasas un pequeño bosque y hay otra ciudad y hay otro pueblo, otro balneario, todos encajonados en estas suertes de quebradas que tienen un plano al medio. Bueno, todo eso se lo llevó puesto la luz, y cuando en aquella época nosotros no podíamos transmitir en vivo porque era muy caro, entonces nosotros teníamos otra metodología de trabajo, y era básicamente, y yo estaba en Televisión Nacional, que aparte tenía un libro de orientaciones programáticas que se hizo en la época de René Cortázar. Entonces ahí lo que se decía es, o sea, en Inter por lo menos, que éramos harto más desagradables que todo el resto de los periodistas, porque nosotros veíamos desastres todos los días, decíamos, si tú le pones un efecto musical, estás matando la realidad, estás alterando la realidad. La realidad no necesita esos adornos porque ya es demasiado brutal. Pero como una película, claro, pero no éramos mayoría. Entonces, al menos logramos durante mucho tiempo que en el área Inter eso no corriera. Otra cosa es cuando tú tienes que hacer una nota sobre lo que ocurre en Chile, porque ahí tocas otra sensibilidad. Entonces, esa musiquita, ese piano te advertía que era un momento emotivo. Yo creo claro, como Truman Show. Claro. Uno decía, ponte un pianito ahí, y se empezaba a escuchar la música que estajeaba el momento emotivo. Ahora, lo que pasa es que todo eso cambió mucho a medida que se abarataron los costos de grabación y transmisión. En aquella época. O sea, yo me acuerdo de haber ido a Colombia otra vez a un reportaje de la guerrilla, y el equipo portátil de edición pesaba 36 kilos. ¿Ya? Hoy tú viajas con un celular
y una mochila. Claro. La cámara no estaba considerada ni la batería. Nosotros viajábamos fácil con, 50 kilos de equipo, solo de equipo. Yeah. Entonces, uno grababa y hacía las cosas con otro formato. Tú contabas la historia, ponías declaraciones de las personas, encaminabas el relato hacia con los elementos clásicos, introducción, desarrollo, fin, con cuñas de especialistas, con cuñas de afectados, con algún enlace tuyo que mostraba que estabas ahí, porque la televisión, si no muestras que estás ahí, no valía, digamos. Pero con el advenimiento de la transmisión vía internet, todo esto cambió. Y cambió porque tú estás al aire. A mí me tocó estar, la última vez que fui a Ucrania, me tocó estar al aire un par de horas. En Israel me tocó lo mismo. Y a veces tienes la suerte y estás en un lugar donde están pasando cosas, y a veces estás parado al lado de una carretera y esperando que pase un tanque arriba de un camión para que tengas alguna imagen que valga la pena. Y ahí, en el switch acá en Santiago, ahí colisionan los intereses. El interés de mostrar la tragedia, el interés de mostrar el lado humano, el interés de explicar lo que está pasando, el interés de no perder audiencia, porque eso significa perder auspiciadora. Claro, exacto. Sí, y cuando eso se agota, porque en algún momento todo eso se agota, ya no tenéis más tragedia, el momento te dice, bueno, no tenemos ni una afectado, entonces lo que hacen normalmente todos los medios es poner alguna imagen de archivo que te recuerde ahí ya la cosa se desbanda, ¿no? Se desbanda porque la nota de archivo siempre está con esa pulsión de estremecer, de buscar la fibra. Y ahí yo creo que la cosa se desbanda porque, nosotros teníamos una escuela muy BBC cuando éramos Inter, y la BBC dice, si en la imagen no hay un ruido ambiente, no hay para qué ponerlo. La imagen por sí misma es suficiente. Claro. Pero claro, lo que pasa es que la BBC trabaja con un criterio que no trabaja nadie más en el mundo, salvo Deutsche Welle, probablemente. Entonces, es un criterio que se ha impuesto por una sola razón, por la necesidad de financiarse de los canales. En Chile. Claro. Elena Chica de Japón también me acuerdo cuando transmitía la imagen de tsunami también. Eran sin imagen, o sea, eran sin música en el fondo. El río, la máquina, la gaviota, el mar. Todo eso. Me acuerdo cuando en Alemania me acuerdo bien cuando se cayó un avión en el 2015. Un avión que se perdió también, misma idea. Era la noticia, está todo esperando qué pasaba con el avión, pero nada de ruido raro, era solamente ruido ambiente y nada más, y un par de entrevistas y sería todo. Mira, porque era complicado. Yo tengo mi tesis respecto de esto. Yo soy parte interesada, digamos, pero tengo mi tesis. Yo creo que hay acá varios fenómenos. El primero es que la televisión debe autofinanciarse. Todas las televisiones deben autofinanciarse. Cuando en Francia Nicolás Sarkozy, que es de derecha, se encontró con financiamiento dentro de la televisión pública, lo prohibió. Dijo, no, la televisión pública tiene otra misión. No es la misión comercial, es otra. Tiene también que ver con, la creación de un tren programático. Claro que no para. Claro, exacto. De que tú generáis audiencia en la mañana y la mantienes al mediodía, la mantienes en la tarde y llegáis a la noche con buena audiencia. Y para eso tenés que generar emoción. Si la tele ya más bien dejó la información como secundaria frente a la emoción. Igual que en política, no son los datos, es la emoción que tú generas la que te va a traer votos. Bueno, en este caso los votos se llaman rating y hay ingresos por publicidad. Exactamente, ese círculo. Y hay también, ¿se acuerdan ustedes cuando Vasco Mulián estuvo en el 13? Que hizo algunos cambios que tenían que ver con la extensión del noticiero. Bueno, extender los noticieros en aquella época hizo que se acabara la pauta. Si nosotros en Chile teníamos noticieros de 1 hora, cuando en Estados Unidos los noticieros nacionales son de media hora. Entonces se te acababan los temas.
Y ahí es cuando surgió la famosa nota genérica de la ruta del completo. Ah, claro. ¿Te acordás que había en ruta la sopaipilla, de la empanada, del completo? Notas eternas sobre cosas que no son noticias, son información, pero no son noticias. Eso para mantener a la gente frente a la tele, ¿no? Claro, para estar ahí. Estirar el prime. Claro. Y ahí, después el completo de eso, más caro de Chile. después el más largo, de todas esas cosas. Después, Claro. a mí me parece que hubo otro salto cualitativo cuando después de dar tantos noticieros se te acababan los temas. Y cuando llegó primero el estallido y después la pandemia, tú tenías noticieros que tenían muchos elementos de magazine y los programas matinales pasaron a tener elementos de noticias. Ah, claro, se dio Sí, vuelta. pues sí, eso pasó. Porque, Claro. Sí, sí. porque como tenía la ruta del completo en la noche y dejaba ahí fuera a los políticos, los matinales empezaron a invitar políticos y sobre todo eso se precipitó durante el estallido porque lo que ocurrió fue que en buenas cuentas nuestras autoridades, ellos mismos lo dijeron, no lo vieron venir, pues no tenían ni idea de lo que estaba pasando. No tenían idea por qué habíamos llegado a ello. Entonces los matinales se dieron un festín con interminables horas de análisis, de reporteo. A mí, por suerte, me tocó estar en la calle en esos días, en pandemia y en estallido, y yo reporté muchísimo, y escuchaba, porque uno siempre anda con el retorno puesto, cómo nuestros dirigentes políticos analizaban lo que estaba ocurriendo, algunas veces con grandes aciertos y otras veces con una ignorancia aterradora. O sea, yo tengo el mayor respeto por el ministro Mañalich y lo tengo, entre otras cosas, porque dijo la verdad. Dijo, no teníamos idea del nivel de pobreza y hacinamiento que había en algunos barrios de nuestra capital. Dejó un poco tarde, pero lo dijo, claro. Pero está lleno de gente que nunca reconoce un error en la política. Es verdad. Por eso se lanzó a decirlo. Rafa, oye, me voy a colgar un poquito sobre eso. Dado ese cambio, hoy en día, año 2024, ¿cuánto crees que importan los hechos y lo que pasa versus la sensación que tienes sobre los hechos? Sobre todo cuando nos enfrentamos, te diría en seguridad, pero sobre todo cuando nos enfrentamos a temas como un terremoto, lo que pasa después de una erupción volcánica. ¿Qué es lo que pasa ahí? No, la sensación ya nos ganó hace rato. Yo me acuerdo de una vez que Julio César Rodríguez me dice, Rafa, por favor, dile a mi mamá que no hay peligro de tsunami. Porque había habido un temblor en Hualpén, murió una persona que se cayó en una camioneta, escapándose. Sí. Entonces, es la sensación de temor la que impera, es la sensación de miedo. Y hasta el día de hoy a mí me toca gente que tiene miedos absolutamente irracionales. Porque se ha explotado tanto la sensación que esta se ha impuesto a la razón. Además, bueno, esto es anécdota, digamos. En el terremoto del 2010, el terremoto y tsunami, el 27F, Santiago Pavlovich me contaba que hubo una réplica y de repente pasan los españoles corriendo por al lado de ellos. Porque venía un tsunami y Santiago les decía, no hay manera alguna de que un tsunami llegue hasta acá. Estamos aquí en Puente Alto, señor. Pero ¿dónde va? Estamos arriba del cerro y además no pasa claro, nada. Lo que quiero decir es que también es muy lógico que a veces el temor se imponga, digamos, más allá de los conocimientos que uno tiene, muchas veces el temor se impone. Yo para ese terremoto, yo me acuerdo de estar durmiendo, despertar y sujetar mi computador y mi televisor, que sigan cayendo. Bueno, elementos fundamentales para los que trabajamos. Herramienta de trabajo. Claro. Ahora, no fuiste el único que salvó la tele, aunque por otros motivos también. Claro. Pero es porque él divide caro en su trabajo. No, pero en un momento dije, ¿cuándo va a parar esto? O sea, los temblores tienen un inicio y un final, digamos. Ya. Estuvo largo, sí me acuerdo. Y me acuerdo de que supe que era un terremoto de los grandes, porque empezaron a sonar las alarmas de los autos. Y eso solo lo había visto yo en bombardeos. Mira. Ya. Claro, Okay. Sí, pues con el movimiento para ya te lleva la memoria. Claro. Pero claro, tú te imaginás a la persona mayor que vive sola o al hijo que tiene a sus papás mayores y el terror que le debe dar ese tipo de movimiento, cuando tú decís, esto no va a parar.
debe ser sobrecogedor. Sí, o sea, hay un miedo como que viene desde la memoria de un evento que uno vivió o del desconocimiento de lo que está pasando. Claro, son como distintos tipos de miedo, como que surgen como del vacío o también de la memoria. Está bonito el concepto. Estás escuchando ¡Qué desastre! Con Cristian Farías y Víctor Orellana. Oye, Rafa, yo mira, te quería llevar como al tema del relato, ¿ya? Porque, mira, hay un libro que nosotros siempre hemos citado, que es bien bonito, que es de un historiador, del Mauricio Neto, que se llama Discurso desde la catástrofe. Es un libro, es como una compilación de todo lo que la manera en que la prensa y los medios de comunicación salieron a relatar lo que pasaba en los desastres desde 1906, 1939, 1960 y el 2010, con grandes terremotos, y hay una línea súper continua del relato, de ciertas frases, de ciertos hitos, de quién habla, quién no habla, y hay un concepto que nosotros con Cristian hemos siempre tratado de poner en juicio, que es esta idea de que Chile se levanta ante la adversidad, que Chile es resiliente, solidario, vamos Chile, campeón. Y ¿sabes qué? Eso, y Mauricio lo pone en el libro, o sea, desde 1906, o sea, desde ese terremoto de Valparaíso, imagínate, los titulares eran iguales, 6, 39, 60, o sea, hay una línea editorial ahí que ha estado históricamente instalando ciertos conceptos. Eso también habla un poco de lo que estamos conversando, o sea, tiene que ver también con una caja de herramientas como de titulares para ir armando este relato. Yo creo que sí, pero que también tiene que ver con la postura de la autoridad. Es mucho más fácil coordinar, o sea, evitar desórdenes cuando generas ese sentimiento de unión en torno a un mito nacional. Y te lo digo porque... Es como un mecanismo de control, claro. Un mecanismo de control. Sí, los medios reproducen algo que les sirve mucho al poder. Yo no sé si porque yo en varios desastres he visto a las autoridades diciendo eso. No, sabemos que Chile es un país resiliente. Sí, claro. Pero como que está en el manual del presidente. Sí, diga esto. ¿Cómo hablar en las catástrofes? Pero yo me acuerdo, partamos por ahí. ¿No fue en el 1909, en el terremoto de Valparaíso, donde hubo que fusilar gente por estar saqueando la Armada? 1906. Exacto, 1906, claro, ahí Gómez Carreño. Claro, sí, es por eso que te conviene un discurso de unidad y de resiliencia, porque si no, la probabilidad de saqueos, de gente desordenándose, lo vimos en Concepción también para el 27F. La posibilidad de que eso florezca o de eso se masifique es mucho mayor cuando no tenéis ese discurso de estamos todos en esto, ¿no? Entonces hay como un efecto ahí solidario entre prensa y política, para efectos de control ciudadano, para evitar el apocalipsis, digamos. Yo no sé si eso es casual o intencionado, no sabría decir. O sea, la historia aquí, el libro de Mauricio dice que desde 1906 que venimos haciendo lo mismo, o sea, 100 años parejitos en el fondo. Y lo vimos también ahora, lo hemos visto con este gobierno también y con el anterior, que en cada desastre, que ahora tenemos varios, el discurso es el mismo, ya hacemos campaña, pero siempre con este concepto que está detrás, que busca como la emotividad, seguramente como la unión, claro, como mecanismo de control. Yo no lo había pensado así, está interesante, bien maquiavélico, pero bueno, parece que funciona. Sí, oye, pero entonces si nos vamos al terremoto del 2010 y los saqueos del 2010, ese es un momento igual para mí como persona que trabaja en estas cosas más o menos icónico de cómo lo vimos en la tele, porque estábamos literal recibiendo noticias a cada rato de los saqueos. Era una cuestión de en tiempo real viendo cómo están saqueando. Amaro Gómez Pablo entrevistando al señor con la lavadora en la cabeza, corriendo del líder con un plasma. Claro, con un plasma. Señor, ¿eso es necesario? ¿Cuál es tu visión de eso? O sea, esa cobertura de ese momento, porque después no hemos vuelto a tener saqueos de ese tipo después en un desastre, pero no sé, ¿cómo lo viste ahí? Es que a ver, si lo pienso ahora, concuerda con lo que te decía recién, el vacío de discurso, el vacío de autoridad, el vacío de medidas. No había quien. Yo llegué a Constitución, esto fue el viernes, yo llegué la noche del sábado a Constitución. Me encontré con gente con palos haciendo una fogata frente a su casa porque no le entraran a saquear. Claro. Habían turbas. Habían turbas en camiones. Hubo un vacío de poder, de autoridad, de referencia que permitió todo. Y claro, alguna gente, la familia con la que yo me quedé, habían ido al supermercado y habían sacado jamón.
claro. y pan, porque no tenían nada para comer los días después. Digamos. Sí, aparte era fin de mes, fin de verano, complejo. Y además en algún momento alguien dijo, compadre, esto lo va a pagar el seguro y nosotros tenemos que comer y no sabemos cuándo nos va a llegar ayuda. Y claro. Exacto, se echan a perder. Claro. Pero, mira, a mí me tocó ir al terremoto de Sendai en Japón, con tsunami. Y yo me recorrí aldeas que estaban en el suelo, el borde costero estaba en el suelo, y los chilenos tenemos experiencia en esto, entonces yo miraba y decía, este fue de los grandes. Y había estos pequeños negocios que son como el 7-Eleven, de ese tipo de negocios, donde además está ahí al lado la bomba de benzina, y era la brutal diferencia cultural, era pasmosa, sí. Haciendo fila, claro, los japoneses. 6-7 personas haciendo fila, los dejaban entrar ponte de a 2, de a 3, y la instrucción era no más de 2 litros de agua y 2 litros de té por compra. No más de eso. Usted puede comprar lo que quiera, pero el agua y el té están racionados. Yo estaba ahí y teníamos que comprar algo para comer, y viene una señora mayor y yo le digo como que pase y me mira con cara de no, adelante usted. Las cuentas, como no había electricidad, la suma te la hacían a mano, en un lápiz y un papel. Y nadie trató de robar nada, nadie empujó la puerta, nadie ni siquiera dijo, la fila es como llegamos y se respeta eso. O sea, yo occidental, tanto diciendo igual, los mayores primero, el mayor me dijo, no, acá somos todos igual. Entonces, era y acá entramos a otra materia, que es cómo para el mundo de Asia el individuo tiene menos valor en este tipo de ocasiones que la comunidad. Es verdad. En cambio aquí falta de norma. El supermercado, la multitienda, bueno, es hora de emparejar las cosas. Sí. Exacto, los poderosos. Oye, pero y eso no se ve. ¿Y no encuentras que eso también se ve reflejado en la imagen del presidente? Por ejemplo, remitámonos a lo que hemos visto en las últimas inundaciones o los incendios también. Ahora que tenemos normativa nueva, tenemos el Senapred, sabemos de que el esfuerzo como a nivel institucional ahora es más colectivo, o sea, no es más colectivo, o sea, hay distintos COGRID que funcionan a niveles comunales, regionales, nacionales, donde se va tomando decisiones, pero un poco le quitas esa imagen al presidente de la persona que se para al frente y va a terreno y todo lo demás. Tú que has estado reporteando esto en vivo, ¿cómo se ve eso? ¿Se ve, la gente siente de que poco menos que el Estado no aparece porque el presidente no está? ¿Tanto nos acostumbramos a eso, a esa imagen súper individualista, digámoslo, de cómo llevar una emergencia? ¿O en realidad como que la gente se iba acostumbrando? ¿Cómo lo ves? No, la gente siempre te pide que venga el ministro o el presidente. Y es como si uno los acostumbramos a ello. Y dos, yo creo que muchas veces tiene que ver con alguien con quien quejarse, alguien que lo es. ¿Ya? Porque lo que ocurre en estas situaciones, cuando tienen ese nivel de destrucción, es que la gente siente que nadie entiende su verdadero problema. Sí, cuando fueron los incendios nos decían, necesitamos agua, otros nos decían, necesitamos casas, otros nos decían, necesitamos que traigan comida. Entonces, como cuando tú desarrollas toda la línea logística de apoyo, tenés que jerarquizar. Mucha gente siente que no lo escuchan. Y a mí me parece que además muchos quieren desahogarse con la autoridad. Desahogar esa frustración, así como siempre va a haber alguien que va a pifiar, siempre va a haber alguien, y no importa. El presidente Piñera en su momento iba a los lugares damnificados y unos lo aplaudían y otros lo pifeaban. Lo mismo le pasó a Michelle Bachelet, y calculo que lo mismo le pasó al presidente, en realidad no, a la ministra Camila Vallejo, porque tiene que ver con el mostrar desagrado por lo que está ocurriendo, que es una forma muy individualista de ver la tragedia también. Si tú en cualquier tragedia... Pero ahí es porque por el hecho del mismo desastre, o por lo que el desastre desmascara, o la falta de atención. ¿Cuál es la queja ahí? Porque no se le puede echar la culpa al presidente por el terremoto. No. Pero por el incendio sí, eso puede ser. Pero no, o por inundación. Pero es que la gente no solamente desahoga su frustración de hoy, sino con la sensación de que nunca lo pescan.
Como el abandono, claro, sí. Sí, porque no, siempre hablamos de que aquí los desastres se van incubando en el día a día. Claro. Y de repente aparece, explota en forma de incendio, en forma de inundación, en el fondo, pero lo que hay detrás es una base vulnerable construida sobre la pobreza, digamos. ¿No tienen ustedes la sensación de que hay chilenos que se sienten permanentemente endeudados? O sea, que no me refiero al crédito en la casa comercial, me refiero a gente que vive al lado de un río porque ahí es más barato, porque ahí puedo construir, porque si no se tiene que ir a 30 kilómetros, y que el día que viene la inundación, pucha, se lleva a la casa, y esa persona se queda sin nadie a quien reclamarle en primera instancia y sintiendo que otra vez está abandonada, que no importa el esfuerzo que haga, siempre va a estar en una sensación de precariedad. O sea, con ustedes dos desastre de todos los días, claro. El pequeño desastre de todos los días. Claro. Es que eso pasa. Yo siempre lo ejemplifico con que como uno sabe de que toma ese tipo de decisiones basado en que, claro, te quedas si no te pones cerca del río, si no te pones en este lugar, está muy lejos donde tienes que ir, o te genera otro tipo de vulnerabilidades como más obvia en el día a día, como que de alguna manera u otra te lleva a pensar de manera media mágica, ¿no? Es como, sí, ojalá que no nos pase. Y yo igual me he dado cuenta que ese ojalá que no pase es un discurso que aparece mucho, digamos, en alcaldes. Dios no quiera que pase. Dios quiera que no pase, ¿cachai? Que ojalá no. Y ponte tú, me acuerdo, no sé si Víctor, bueno, ustedes dos se acuerdan mejor que yo seguramente, pero aluviones, no, porque yo no estaba en Chile, no estaba en Chile en 2015. Aluviones del 2015 en Atacama. Aluviones de desastre gigante, yo no estaba. Entonces, yo soy copiapino. Sí, más todavía. Sí, pues de la zona, sí. Entonces, el tema es que, si mal no recuerdo, en esa época se hablaba un poco de que esta era como la crecida grande de los últimos, no sé, 50, 100 años, y que no debería pasar de nuevo por este periodo de retorno que tiene la gente, y 2 años después tenéis lo mismo. Entonces, ¿cómo lo ven eso? ¿Cómo transmites eso? ¿Cómo te alejas de la discusión de la... Porque ¿cómo te enfocáis en la emergencia si sabéis que tenía un problema de vulnerabilidad tan grande antes? ¿Cómo lo transmites? Eso es lo que me queda en la duda. Pero en el caso de Copiapó, yo soy de Vallenar, mi familia es de Copiapó. Por eso ahí un día me encontré con que el río Copiapó había cambiado de desembocadura con eso. Así, a ese nivel. Y no es que haya cambiado 100 metros. Desplazó tierra por montones y cambió el curso y la desembocadura. Ahora, lo que ocurre es que en Copiapó, dado el explosivo crecimiento que tuvo a partir de los años 80, primero con la uva y con la minería, hubo que construir para cualquier parte, y hay gente que construyó un mall en el lecho seco del río. No, es una locura. Eso fue una locura. O sea, ¿por qué? Porque los lechos secos están ahí porque en algún momento tuvieron agua, y el día que se venga la lluvia, por donde va a pasar es por el lecho del río. Absolutamente. ¿Qué más esperamos? Estás escuchando ¡Qué desastre! Con Cristian Farías y Víctor Orellana. Ahí me acordé justamente de ese tema como de lo que del desastre, porque te acuerdas tú que Chañaral también se inundó harto con esos aluviones, ¿cierto? También. Y el río Salado se desbordó, trajo relave desde arriba, y ahí nos acordamos de que hasta el año 90 todo el relave minero se tiraba al mar en Chañaral. En Chañaral no te podías bañar en la playa. Si era esta chusca. Y eso pasaba como piola, claro, como que pasaba piola, y con este desastre nos acordamos de que eso había ocurrido. Y lo que estaba ahí en el suelo, nosotros teníamos que instalar viviendas de emergencia, y no podíamos en cualquier parte, porque en muchas partes había material que no se sabía si era tóxico, digamos. Entonces era una condición como de base que estaba ahí, y que el aluvión como que desenmascaró. Entonces heavy eso, como que el desastre que está piola ahí dando vueltas, y estos eventos, entre comillas, naturales, lo vuelcan, y como la decisión que decías tú de poner el mall ahí entre medio del río. Y sobre todo eso tiene a los medios tratando de descubrir algo que mueva, que emocione al televidente, de descubrir algo que sea novedoso. O sea, me mandáis a cubrir eso y me decís, aquí puede haber algo tóxico, yo te aseguro que llegan 10 cámaras a pararse ahí y hacer... Todo el rato. Porque además tienen que competir.
y si alguien, porque la televisión siempre está mirando la competencia, y si alguien dice, oye, parece que hay un desechos tóxicos, al tiro sale corriendo el periodista que tenía que ir a entrevistar al presidente de la Junta de Vecinos, cambia de destinación. Entonces, o va corriendo y meterse al socavón, ¿eh? Debajo del socavón. Claro, porque vamos socavón. Porque además hay otra lógica perversa en los medios, es que tú tienes que estar donde ocurre algo, aunque no tengas nada que contar. Tienes que estar ahí, tienes que mostrar que estar ahí. Entonces, muchas veces el colega, y lo digo con el mayor cariño y respeto por mis colegas, que tenía planificado hacer algo con más cuidado, con más desplazamiento, invirtiendo más tiempo, le cambian la destinación porque dicen, no, parece que hay tal cosa, lo está dando la competencia, así que parte para allá. Entonces, es cierto que además muchas veces el manejo comunicacional, o mejor dicho, el manejo de los recursos, en estas circunstancias es un poco caótico, entre cómo lo cubres, cuándo lo cubres, qué cubres, cuántas personas tienes, a quiénes mandan. No todos los canales tienen grandes despliegues de personal en terreno, y los que lo tienen muchas veces, me ha pasado, no ahora que trabajo en televisión, pero me pasó una vez que los equipos se encontraron cubriendo la misma nota en Valdivia. Ouch. Uno estaba en Punta Arenas, le dijeron ándate a Valdivia, y mientras tanto acá a alguien le dijeron tómate el avión porque te vayas a Valdivia. Y ahí se encontraron dos equipos haciendo exactamente la misma nota. Pero uno venía del norte y otro del sur. Oye, Rafa, ¿y cómo se ve el aporte de los expertos ahora, sobre todo cuando tenemos distintos ¿Dijiste entre comillas? ¿Dijiste experto entre comillas? ¿O no, hablemos de los expertos que saben de verdad. Son muy autorreferentes, vos Farías, es muy autorreferentes. Yo no estoy diciendo que yo no sea. No sean modestos, digamos. Yeah. Porque yo he visto tanto experto que no es experto en televisión. O sea, perdón, pero para la guerra del Golfo entrevistamos analistas que supuestamente estaban graduados en academias militares estadounidenses, ¿ya? Y que nunca habían pasado el grado de marín. Un raso, eso ha pasado. O sea, a mí me gustan los expertos. En el caso, las ventajas comparativas de ambos de ustedes. Tú, Cristian, tenés el conocimiento científico, que es fácil, que además lo explicáis bien, digamos, que es súper también difícil que el especialista no sea demasiado especialista, no hable para los especialistas. Y en el caso de Víctor, conoce los organigramas, ¿cachai? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona otro? ¿Con quién se coordina? ¿Qué es lo primero que se hace? Entonces, con ustedes dos yo puedo explicar cosas que de otra manera yo me confundiría entero para explicar. O sea, si tengo que explicar algo de geología me muero. Después de qué son los estratos, y ella no cacha nada más. Y si tengo que explicar, y eso ustedes en la entrevista que hemos hecho, ustedes lo notan, yo les pregunto ¿cuál es lo que produce esto en tal volcán o en tal? Y en el caso de Víctor, pero ¿cómo se organiza la ayuda en este caso, en este otro? ¿Quién tiene la responsabilidad? Entonces, a mí me parece que el conocimiento siempre ayuda a la comprensión y por tanto a la predicción del problema. Nadie va a creer que va a salir un dragón volando de un volcán si tú le explicas que no hay dragón ahí adentro. Y la gente, cuando está en una situación de esta, no sabe a quién recurrir, ni sabe. Hay mucha gente, ustedes lo deben haber visto 1000 veces, gente que pregunta por, no sé, el ministro de tal o cual ramo, cuando en realidad el ministro de esa cartera no tiene nada que hacer en una emergencia, digamos. ¿A quién hay que pedirle las mediaguas? ¿A quién hay que pedirle el agua? ¿Cómo se organizan? ¿Quiénes son? Y eso lo vimos en los incendios. ¿Cómo se reacciona ante esto? Yo me acuerdo que como nunca me tocó ver en algún momento, yo estaba al aire así, una advertencia del cuerpo de bomberos de que había que abandonar una zona porque el peligro era, no podían asegurar que estuvieran a salvo los bomberos. Esto fue al lado de una fábrica de pintura. Y yo decía, ¿cómo se organiza? ¿Cómo se estructura esto? ¿Quién es la persona que da esa orden? ¿Con quién se coordina? ¿El ministerio sabe lo que está pasando? ¿Las bombas de otras? Entonces, todas esas preguntas te las responden los especialistas.
no la responde ni siquiera el bombero que está en terreno, porque él muchas veces solamente tiene claro 2 puntos en la jerarquía y después se le pierden. Y otras muchas veces el tipo al que le puedes preguntar eso está demasiado ocupado con cosas más importantes que hablar con la prensa. Bueno, con respecto a los incendios, todavía hay hartas preguntas que no se han contestado, aunque información hay harta. Yo creo que eso se va a seguir sabiendo, esa va a dar vuelta. Sí. Está pasando piola, salió el informe de la comisión investigadora y se acabó el tema. Es como, bueno, son cosas que, como las ballenas, como que se sumergen y de repente aparecen. Pero ahí quedan, al fondo, los que nos interesa estos temas, estamos siempre recolectando información para poder tirar en su momento, porque también es importante esa visión más externa, pero también un poco más, digamos, autónoma, en el sentido de también poder decir cosas que a veces los públicos no pueden decir, y nos vamos como ayudando para empujar estas cuestiones para que se vayan solucionando, porque eso es lo que finalmente buscamos todos, por cierto, que esta cuestión mejore, que vaya haciéndose cada vez mejor, que menos gente sufra, y a veces, o sea, la verdad, cuando se buscan responsabilidades, no es solamente por una ambición punitiva, es porque ahí hay alguien que no hizo bien la pega. Claro. Y si sabemos por qué fue y cómo fue, la próxima vez tenemos cierta garantía de que no vuelva a ocurrir. Bueno, yo tengo la sensación de que cuando esos temas desaparecen es porque tocan intereses. ¿Es así? Puede como político, económico. Claro. Es verdad, sí. Entonces yo creo que hay un desafío. Me gustó ese concepto de que nos vamos ayudando, en el sentido también de que hablamos de los políticos, la prensa, los medios. Al final creo que cada uno hace su parte de esto, ¿cierto? Cada uno hace su aporte, cada uno tiene su responsabilidad. Y yo creo que hay que, en el tema de cómo se cubre un evento, una emergencia, hay mucho de poner en la mesa y mantenerlo en la mesa, en el fondo, para que no se olvide, para que no se borre en lo inmediato, y incluso también como lo histórico. Mucho de lo que hacemos hoy día fue producto de un aprendizaje de un evento muy anterior, ¿cierto? Entonces yo creo que aquí los medios tienen un rol súper relevante. Yo creo que ahí yo al final de cuentas destaco ese trabajo y lo vuelvo a representar en la pega que tú haces, Rafa, porque también es de los periodistas que en estos temas a nosotros con los cuales nos gusta conversar, porque también tú haces buena contraparte, tú fuiste cadete, hacemos conversaciones incluso a veces técnicas en términos de hidrometeorología hasta donde podemos, pero yo creo que me quedo con eso, en el fondo, de que al final la cobertura igual no es solo responsabilidad de los medios, sino que como que pone en la mesa la forma en que la sociedad está tratando el tema. Creo que ahí hay de todo. Por ese lado uno puede ir como avanzando en poner las responsabilidades en ámbitos más colectivos, que solamente apuntando al que está mostrando, al mensajero. ¿No les ha tocado ver algún alcalde, concejal, intendente, gobernador, lo que sea, diciendo, pero ¿quién es el responsable de esto? Absolutamente. Usted, señor alcalde, usted es responsable de eso. Cuando no tomó las medidas que tenía que tomar. Claro, se le advirtió. Pero cuando tú, en medio de una tragedia, tú públicamente señalas con el dedo, digamos, es complicado. Es complicado porque hay mucha emocionalidad a flor de piel, porque a la gente que el incendio le arrasó su casa, le mató familiares, o la inundación o el terremoto, a esa persona tú no le puedes pedir mucha racionalidad en esos momentos, y puede reaccionar muy mal. Claro. Pero a mí me gustaría que algunas personas que tienen poder de decisión sobre dónde se construye, cómo se construye, qué se construye, pensaran un poco en que en Chile tener un terremoto grande cada 10 años es perfectamente predecible. O sea, yo te digo, si pasan 15 años y no tenemos un terremoto grande, yo diría, bueno, ¿dónde va a venir la próxima vez? Exactamente. Bueno, yo me quiero quedar con esa última reflexión, porque justamente apunta un poco a algo que planteamos en este podcast también, es decir, tratar de mirar todo lo que arma un desastre, y cómo uno tiene que siempre echar la mirada para atrás, o sea, no quedarse en el terremoto y lo que pasó, todo lo que viene antes. Eso es lo importante, porque eso es lo que finalmente nos arma un desastre. Y creo que quiero darle un cierre a esto en esa misma frase, porque es muy bonita y representa mucho lo que nosotros hacemos en este podcast. Así que, Rafa, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy acá. Ha sido una conversación maravillosa. Y bueno, nos veremos en algún futuro desastre por ahí.
Claro, nos puede invitar a los dos al mismo tiempo. También puede ser. Aunque probablemente sería un poco dispersa la conversación en la tele, así que no sé si funcionaría. Ya llevamos mucho tiempo sin vernos, digamos. También llevamos mucho tiempo sin vernos. No sé si es bueno o malo. Tengo la duda. Depende. Yo creo que ahí amerita un churrasco en algún lado, por ahí dando vueltas. Me parece fantástica la idea. Parece fantástica. Oye, muchas gracias, Rafael. Un abrazo. Gracias, muchas gracias por la conversación. Saludos también a todos los que nos escucharon. Nos vemos en 2 jueves más con un nuevo capítulo y un nuevo desastre. Exacto. Abrazo gigante, cuídense. Un abrazo. Esto fue ¡Qué desastre! Un podcast sobre desastres con Cristian Farías y Víctor Orellana. Gracias por escucharnos. Agradecemos a nuestro invitado, el periodista Rafael Cavada, por acompañarnos y te invitamos jueves por medio para que escuches un nuevo capítulo de ¡Qué desastre!